Hola chicos, te doy la bienvenida, soy de nuevo Chris. ¿Has oído hablar del Vortex? Una estrategia bastante interesante, porque todo el mundo está aquí hablando del Vortex, así que cada comerciante tiene que en su mente tener el Vortex, Vortex y Vortex. Así que hoy vamos a mostrar cómo de nuevo con este tipo de estrategia y también sigo adelante con algo popular, las bandas de Bollinger, en un oxidador realmente fiable, con las proporciones una fuerza, así que busquemos algo interesante. Seguimos con el euro y el yen japonés. Veo que es una baja creciente con las cotizaciones, así que, por cierto, acabo de personalizar el Vortex, por esto usted está aquí trabajando con Quotex, que te proporciona la configuración predeterminada. Por lo tanto, para nuestras líneas rojas realmente grandes que se puede personalizar de forma que le gustaría a usted. Así que con las líneas positivas, para mí las líneas de las positivas, las amarillas, y las rojas es para los principiantes. Por cierto, pienses en nueva inversión. Verás, hoy he retirado parte de mi dinero y sigo con solo $50, así que sigamos con $40 poniéndolos en nuestra inversión, nuestra caja de inversión, y creo que tengo que comprar esto con opción de venta en este mismo momento. Genial, deberíamos de tener más ingresos, más tratos. Quiero decir, me gustaría tener más dinero para hacer más negocios mientras trabajar con con el canal Bollinger y con el Vortex. Aquí todo funciona de maravilla. Pasemos a la siguiente moneda, la libra esterlina frente al yen japonés. Bueno, veo que los Bollinger estaba aquí un poco estrechado y la situación está cambiando para estos tres próximos calendarios, así que voy a pasar a nuestra siguiente inversión en primer lugar y poner aquí unos $80 en mi caja de inversión, y quiero revisar esta situación. Alejémonos un poco. ¿Qué está pasando aquí? Este tipo de gráfico es bastante volátil y tengo, mejor dicho, todo lo que tengo por aquí está bastante cerca, y todo lo que tengo que hacer es seguir adelante con la relación de lo que va a ser el siguiente. Así que ni siquiera estoy segura. Vamos a comprobar esto con opción de compra en este mismo momento. Así que sucede, quiero decir que el reembolso no es tan malo tipo de historia, y creo que hay que darle tiempo a la situación porque no es una situación segura. Dejemos esto y busquemos algo más interesante. Vayamos a Nueva Zelanda y el yen japonés. Por cierto, aquí tiene un buen rendimiento, bajo porcentaje de pago. ¿Qué opinas de si dejamos probar la situación o no? Ni siquiera estoy segura. Por cierto, el Vortex nos está mostrando señales interesantes. Bueno, tengo que pensar y ver la próxima vela nos va a mostrar. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Así que creo que tenemos siguiente nuestro dinero en nuestra inversión, y todo lo que tenemos que hacer es considerar lo que está pasando aquí en este mismo momento. Así que vamos a probar esto con la opción, como ya es de costumbre, de venta en este mismo momento. Perfecto, tenemos señales evidentes de progreso. Ya ves, estamos avanzando muy cerca de las líneas de Bollinger, y poco a poco con el crecimiento hacia abajo de los Quotex. Estoy muy contenta con este avance sensible y sencillo y confianza. Echemos un vistazo a la primera relación de divisas, la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Así que voy a revisar todo el tipo de historia, porque estamos aquí esperando a que el Vortex cruce las líneas. Así que aquí en este estamos. Creo que tengo que considerar que las citas van a ir creciendo poco a poco. Por cierto, la situación no es tan bonita, no es tan volátil, pero tengo que ejecutar mi próximo movimiento, tanto como ustedes, también se los recomiendo.
Paso al primer lugar en mi inversión con $140 en mi caja y aquí estamos, ya ves que es uno de los segundos. Esta interesante situación nos está mostrando que las velas son en crecidas de línea, que va a ser cambiando un poco. Por lo tanto, vamos a comprobar esto con opción de compra en este mismo momento. Pues sí, estupendo otra vez. Después de algunas inversiones seguimos teniendo este progreso. Estoy muy contenta. Aquí todo va avanzando despacio. Por cierto, el Bollinger nos está demostrando que va a estar un poco de bajón. Un poco de bajón con el Vortex, aunque es realmente una locura todavía, tengo la esperanza de que va a funcionar de manera correcta. Pasemos a la siguiente moneda. Dime qué opinas del Vortex. Estoy muy interesada, así que déjamelo tu opinión en los comentarios. Porque de última vez comienza a ser tan popular en algunos meses. Aún así, quiero que tengas mi experiencia mientras trabajo con el Vortex. Y sí, sigamos adelante. Vamos a considerar lo que está pasando aquí con esta segunda relación de divisas. Pasemos a nuestra inversión. Y aquí entremos, creo que vamos a entrar a trabajar con unos $250 en mi caja. Vamos a presionar en esta situación, vamos a tener la opción de compra en este momento. Pues sí, estupendo, gran movimiento. Usted ve que Vortex me va a mostrar la gran oportunidad de cambiar a través. Porque verás, estoy considerando la posibilidad de trabajar con Vortex porque es genial. Y la presentación está bastante de trabajar con él. Es un cambio con continuación de la tendencia y es grande de entrar más cerca después de la interacción. Así que esa es la fuerza, gran oportunidad. Pasemos a la siguiente divisa, la libra esterlina frente al yen japonés. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tenemos? Consideremos todo el tipo de historia. Lo necesito, creo que esta vez nos vamos a ir con unos $100. Así que acerquémonos a los últimos 15 calendabros que nos ofrecen. ¿Qué ofrecen aquí? Vamos a ver. Veo que la línea positiva aquí es un poco más alta, así que pasemos a nuestra inversión. Se nos ha acabado el tiempo. Primero necesito mi dinero y vamos a ir, creo que esta vez con unos $470. Sí, estoy trabajando con todo. Y estoy bastante segura de que voy a tener mi dinero la próxima vez. Mi ingreso será un minuto, poseyendo entonces la opción de venta en este momento. Gran punto. Tuve mi tiempo y mi gran punto de entrada. Así, esta vez, ya ves, yo estaba hablando con usted que en un minuto iba a tener mis ingresos. Así que aquí estamos. Creo que tenemos que ir a la siguiente relación de divisas. Sigamos con el dólar neozelandés y el yen japonés. Por cierto, ¿qué está pasando aquí? Veo que el Vortex nos va a mostrar la intersección. Veamos qué está pasando aquí durante unos minutos. Estamos teniendo el mercado bajista. Por cierto, hay algunas velas verdes mejor dicho, fuertes. Sigamos adelante, echemos un vistazo a nuestro balance y pongamos en nuestra inversión unos $850, que será bastante arriesgado, pero vamos a por ello. Eso es suficiente para que sigamos avanzando de cerca, así que vamos a pulsar opción de compra ahora mismo. Genial, otra vez. Estoy teniendo este ingreso, todo aquí está funcionando muy bien porque creo que el Vortex es realmente gran cosa. Y estoy considerando esto, quiero decir, estoy empezando a entender, mejor dicho, por qué todo el mundo ama tanto a Vortex. Y sí, nos está proporcionando grandes puntos de entrada y una gran tendencia, por lo tanto, creo que tenemos que ver lo que está pasando en nuestro primer ratio de divisa. Por lo tanto, quiero tener más ingresos en este tipo de historia y ya ves que esta es la misma historia en la comparación con la anterior. Cuando esperamos a que el Vortex para estar la próxima
inversión, el alto voltaje con las líneas de cruce y la intersección. Así que, por cierto, veo que hay una gran trampa para que yo tenga mi dinero. Estoy trabajando con $1000, vamos a poner $1000 aquí y la pulso de compra en este mismo momento. Gran punto de entrada. Estamos aquí moviéndonos con bastante facilidad. Verás, solo aquí teniendo nuestros ingresos. Estoy muy contenta. Aquí todo funciona muy bien. Díganme en los comentarios lo que piensa. Acuerda que siempre los leo. Estoy siempre muy atenta. ¿Qué ocurre en el segundo ratio de divisa? El euro frente al yen japonés. Por cierto, se ve que este es el primero. Cuando no estamos moviendo muy lentamente, muy por cerca de la máxima más alta de los Bollinger, y los Bollinger aquí. Y por el tanto, creo que es la misma situación justo para comprobar esto, mientras que tener el vortex, el amarillo, más que el verde. Y creo que tenemos que pasarlo. Tengo que considerar la próxima barra y el próximo comercio. No estoy muy segura porque estoy teniendo este nuevo candelabro aquí en esta etapa de formación. Y bueno, aquí está siendo rojo y verde por la formación. Así que vamos a ver, deseenme suerte, chicos, sé que están conmigo. ¿Estamos listos? Deseenme suerte. Estoy pensando en la opción de venta ahora mismo. Pues sí, una gran sesión el día de hoy. Estoy muy contenta, me alegro que te hayas unido y hayas compartido este nuevo video junto a nosotros. Recuerda que te espero siempre en el canal de Telegram y que te suscribas a este canal. Como pudieron ver, tanto la cantidad de más de $4000, así que chicos, permanecer atentos hasta que salga el próximo video. Los espero. Adiós.